Obrero Español va a elegir a su nuevo secretario general, finalmente con una consulta a los 200.000 militantes, una consulta que sería previa al Congreso Extraordinario que sí que se va a celebrar en julio y cuyos delegados en principio se encargarían únicamente de ratificar lo que haya decidido la militancia. Como decíamos, así aparece publicado en varios medios que señalan que esa propuesta todavía se tiene que debatir en la Ejecutiva Federal del próximo lunes. ¿Quedaría así ya zanjada esta controversia que hemos vivido en los últimos días después de conocer los resultados de las elecciones del pasado domingo? Pues yo espero que sí, ¿no? Y creo que además es una buena noticia. Yo lo he defendido desde el principio de este proceso, ¿no? Cada militante un voto en un tema tan importante como la elección de nuestro secretario general y en una circunstancia política en la que el Partido Socialista atraviesa por momentos difíciles, creo que es imprescindible, ¿no?, que la militancia se pueda expresar. Por cierto, en Euskadi ya existe esa posibilidad recogida expresamente en los estatutos del último Congreso de Euskadi, por lo tanto aquí esa polémica no se da, pero me parece una buena noticia de la que yo me congratulo si finalmente se confirma, como parece, que el lunes la Ejecutiva aprobará que los militantes, los 200.000 militantes, tendrán voz, podrán votar y elegir al nuevo secretario o secretaria general del partido. También va a haber congresos extraordinarios del Partido Socialista de Álava, de Guipúzcoa, de Vizcaya. Nos falta por saber si usted se va a presentar o no a la reelección. Al de Vizcaya no, porque yo ya dije, cuando salí elegido en el último congreso, yo anuncié que era la última vez que me iba a presentar, por lo tanto no es algo que a mí me pille por sorpresa en algún caso, ¿no? Son 12 años los que llevo de secretario general de Vizcaya, 12 años que yo creo que ya es un tiempo suficiente como para producir un relevo, y es una reflexión que ya hice previamente al Congreso y que conoce la militancia vizcaína, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Vizcaya no constituye sorpresa alguna.